Hola Itziar, bienvenida. Qué placer tenerte aquí nuevamente con nosotros. ¿Cómo Muy estás? buenas, María. Un placer, encantada, entusiasmada de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Bueno, espero que la voz te aguante y vamos a volver a hablar, como la vez pasada, de la siguiente luna llena, pero vos recién, en la charla que teníamos antes de empezar, me recordabas algunas cosas que nosotros nombramos en la pasada luna llena como posibles acontecimientos y que, por supuesto, como es arriba es abajo, se fueron concretando en nuestra realidad. ¿Querés comentarnos un poco sobre eso? Pues sí, la verdad es que no sé si por Mercurio retrógrado, pero después de nuestro encuentro, bueno, y como suele ocurrirnos, ¿no? Nos va reverberando un poco lo que hemos hablado y va bajando a cuerpo, va bajando a tierra. Porque es verdad, ¿no? Que en ese ejercicio, además, me acuerdo que hablábamos de la oposición Júpiter-Mercurio, ¿no? Una cosa es el detalle y otra cosa es lo conceptual. Y no cabe duda que al final nos tenemos que acercar a la carta desde lo simbólico y luego esperar, ¿no? Que eso tome cuerpo, ¿no? Sin forzarlo quizá demasiado. Entonces no he podido evitar pensar en nuestro encuentro cuando veíamos esa conjunción Luna-Neptuno en la luna llena y de repente, pues un poquito antes de la luna llena, en vísperas, falleció la reina Isabel II, lo que provocó un movimiento emocional colectivo, porque quizá, Sí. ¿no? Pues el reenganchar el símbolo, ¿no? Como Ujú. permea a través de Neptuno toda esa emocionalidad de la luna, ¿no? Y no solamente en Inglaterra, sino que a lo largo y ancho del mundo fue una repercusión muy fuerte, ¿no? Como la última monarca realmente con una estima intachable, impecable, Ujú. una cosa así, fue muy, muy fuerte en todo el mundo. Esa reina con ese Saturno tan arriba en su Sí, carta natal, absolutamente ¿no? singular. Sí. Y luego también me acuerdo que hablamos, bueno, pues como la cuadratura Saturno-Urano, que todavía se intensifica, lo vamos a ver ahora en la luna llena de ahora, es en riesgo de lo nuclear, porque está Urano, riesgo de terremotos, porque hay como movimiento de estructuras con Urano-Saturno, y de repente hablábamos de mucho agua también por esa luna Neptuno, y de repente hemos tenido el terremoto de México, el huracán increíblemente fortalecido que ha provocado inundaciones en Florida y que ha devastado. Desde aquí un saludo a todo el mundo que está en esa zona, Cuba, porque sí, en el norte, Cuba el este, la parte este de Canadá, con muertos, con casas también. destrozadas, ha Mm, sido impactante y realmente no sospechamos que iba a ser tan poderoso cuando vimos la luna llena la vez pasada, pero realmente se expresó. Decíamos, sí, ¿te acordás? Mucha agua, mucha agua, mucha agua, se cumplió. Impresionante. y se cumplió tanto a nivel físico como a nivel de lo emocional por esa partida, ¿no? de la reina Isabel II. O sea que magia, ¿no? Cuando vamos viendo esto, eh, ahora que recuperamos a Mercurio directo, hoy mismo que Mercurio se pone ahí ya en una disposición más directa, pues el traer, ¿no? Esa reflexión que yo he tenido de manera inevitable estos días. Ujú. Muy buena reflexión. Ujú. Muchas gracias por eso. Bueno, ¿y Mm, nos querés compartir la carta de la luna sí, llena? sí, sí. También recuerdo que comentamos lo de las estrellas fijas, que eran bastante Ah, violentas, y fíjate en la de razón. revueltas también, que se han Antares, iniciado. estaba Antares de un lado, ¿no es eh, cierto? sí, estaba An- Antares y Luego en el grado 10 de Géminis, Algol, me parece, ¿no? Ahora mismo no Algol está recuerdo. 26 de Tauro, yo tampoco lo recuerdo. Vamos a Bueno, revisar ese video, no pasa nada, vamos a sí, revisar ese video. eso. El caso es que había dos estrellas ahí que hacían esa cuadratura, hacían una T cuadrada, ¿no? Una gran Ujú, cuadratura, perdón. ujú, Bueno, pues aquí tenemos la foto de esta luna llena que será el 9 de octubre ujú. a lo largo del día, ya en la noche en Europa, más el mediodía. Y fíjate aquí. Volvemos a tener lo que decíamos, ¿no? Esta oposición de Mercurio a Júpiter intensificada por la oposición a Neptuno, que quizás es lo que esté provocando que yo tenga que hablar suave en el día de hoy. Una Ujú, oposición interesantísima, Luna-Quirón conjunto en oposición a Sol-Venus, en este Venus que está bajo los rayos del Sol. Una ujú, cuadratura, ¿veis? Ya vemos que esta cuadratura Saturno-Urano están los dos a 18 grados, a muy poquitos minutos, ¿no? Antes de que Saturno se ponga directo este mes y ya se disuelva esta cuadratura que nos viene acompañando desde
enero, febrero de Bien. 2020, ¿no? O Sí. justo un poquito antes del confinamiento con la pandemia. Ujú, ujú. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por la oposición entre Mercurio y Neptuno y Mercurio y Júpiter? Porque como yo veo esta oposición de Mercurio-Neptuno, Ujú, en primer lugar, es los intentos desesperados de muchos gobiernos totalitarios por cortar Internet y mm, porque lo que está pasando en sus países no salga a la luz y la gente no puede organizarse a través de las redes sociales. Esa es una de las maneras que yo tengo de verlo. Por ujú, supuesto que el simbolismo clásico de un Mercurio-Neptuno es información engañosa, ujú, confusiones, por ejemplo, que Putin diga que recupera ya, una ciudad el mismo día que sus propias tropas la dejan, sí. etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo ves Ujú. vos ese Mercurio-Neptuno? Bueno, yo no puedo estar, o sea, más de acuerdo con lo que estás diciendo y le añadiría, fíjate, un ingrediente al estar este Mercurio-Júpiter, ¿no? Que hablábamos el otro día. Am, la exageración, ¿no? Que acompaña a la confusión. Fíjate que Ujú, yo diría la imposibilidad de contener que la información se mueva a pesar de esos cortes de internet. O absolutamente. sea, yo tengo la sensación de que no va a ser posible, es muy, muy difícil, sobre todo además con Mercurio en Géminis, que es verdad que se va a ir Ah, ralentizando, sí. pero que refuerza de nuevo, a mí me parece, y un trígono en aire. Fíjate que Ujú, absolutamente. Saturno en trígono con Sol, Venus y Marte. O sea, mi Ujú, sensación sintetizando, ¿no? Me pongo en el lado de, estábamos viendo los detalles de Júpiter, perdón, de Mercurio. Me pongo ahora del lado de Júpiter, sintetizando buena parte de lo que hay en esta carta. A mí lo que me parece es el desbordamiento de la comunicación, de los encuentros, de las manifestaciones, a pesar de esos intentos. No sé si lo compartes, María. Mira, absolutamente, y también ese Júpiter, vos pensás que ya tuvo la oposición de Mercurio, la va a volver a tener, tuvo la oposición de Venus, y a mí ese Júpiter en Aries Mm, me da poder eclesiástico violento, sí. autoritario, como lo que Mm, estuvimos viendo en Irán. Entonces esa oposición que hubo entre Venus y mm, Júpiter me parece muy significativa, muy significativa. Y luego el Mercurio con Júpiter, también pienso no solamente en el poder eclesiástico, sino también pienso en el poder militar, en el también. poder militar, ¿no? Entonces los jóvenes en Rusia que se están Sí, escapando de Rusia, justamente, ¿por qué? Porque que los se, quieren meter que en se el van, ejército. que se van entre los dedos, ¿no? Que se van entre las Exacto, fronteras, ¿no? exactamente. Entonces es impresionante cómo Júpiter aquí es el que está en oposición a todos, Sí. ¿no? Y Júpiter es un planeta que solemos decir es un muy buen planeta, es un planeta benéfico, es, como decías vos, tiende a las exageraciones, y en este Mm, caso yo creo que representa tanto el poder eclesiástico como el poder militar ujú, exagerado, sí. exagerado, sí, Y, dogmático. y fíjate, María, que con esto que estás diciendo me dispara algo que, fíjate que lo tenía como dentro y no le había puesto palabras. Me has ayudado a que ahora le ponga palabras. Fíjate que Júpiter está retrógrado, también Neptuno, pero Júpiter va más deprisa, ¿no? De alguna manera, Júpiter va a volver a entrar en Piscis. Vamos a volver a acercarnos a la conjunción Júpiter-Neptuno. Es ese inicio de ciclo Júpiter-Neptuno del 12 de abril, que iniciaba un nuevo ciclo de 13 años, pero que iniciaba un nuevo ciclo en el signo de Piscis, es decir, el nuevo inicio del último ciclo dentro de todos los ciclos Júpiter-Neptuno en todos los signos y que creo que está intrínsecamente ligado a un cambio de ideología, de religión, o sea, me Absolutamente. vuelve otra vez el tema de la religión como tú muy bien dices, ¿no? Y esto me une a la oposición Sol, Venus, Quirón, Luna, que lo veo muy vinculado a las manifestaciones en Irán, en Afganistán, en Turquía, de Absolutamente. quemar el velo de la mujer, de lo femenino, que ahora eh, compartimos, pero fíjate que ese Mercurio lo veo en oposición al inicio de ese ciclo, como destapando y despertando a lo que va a venir, que es seguramente el nacimiento de una nueva espiritualidad o quizá, no sé si el nacimiento, pero el empezar a concretar una Ujú, nueva religión, una nueva, o rupturas, ¿no? Dentro de una ujú. estructura Saturno-Urano vieja, Sí. anquilosada y cristalizada dentro de lo religioso. Total. Rupturas que vienen de la mano de los avances tecnológicos, Mm, porque
mm, finalmente tenemos a Urano y a un Saturno en Acuario, ¿no? Pero mm, yendo a lo que vos decías de Irán, nosotros vemos que de esta luna llena, las lunas llenas hay máxima luz, se ve, ¿no es cierto? mm, Las cosas se ponen sí, en evidencia, pero participa también Venus y Quirón. Entonces, sí, Venus venía de Virgo, donde había estado en su signo de mm, caída, ujú, también estaba en ese momento también combusta, y era bien la imagen de la mujer en Irán, la mujer pisoteada, la mm, mujer eh, disminuida, la mujer, mm, bueno, ahora Venus pasa a Libra, mm, gana poder, sigue estando bajo la influencia del sol, el sol la quema, o sea que sigue habiendo un poder mm, masculino, patriarcal, que mm, está pisoteando ese Venus, pero ese Venus ya ganó poder. Y creo que la oposición de Quirón mm, es muy significativa, porque hay una herida muy grande que no se puede mantener. mm, Eh, no se puede seguir tratando a la mujer como se la trata en países como en Irán. Ya mm. fue, eso ya es algo que fue, digamos. No sé qué opinás vos de eso. Pues totalmente de acuerdo, me parece fantástico y si te parece complemento, fíjate, alguna cosa más que veo dentro de este aspecto, ¿no? Quirón en Aries, ¿no? Cómo defender lo vulnerable, conjunción Quirón-Luna, la herida de lo femenino. Pero fíjate también la Luna en oposición a Venus. Estamos hablando a nivel mitológico de Demeter, que es la madre, en oposición a Venus, que es Afrodita, que es la sensualidad, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, yo diría, a raíz de lo que tú dices, mi deseo, desde luego, porque aquí también yo diría, claro, me reconozco permeada, ¿no? Por mi deseo de lo que me gustaría que fuera, por mucho Nos entrenamiento que atraviesa tengamos todas como las astrólogas, ¿no? Para hacer una lectura objetiva, me reconozco ahí esa pequeñita herida de Quirón en el deseo. Pero tratando de trascender un poco el deseo, fíjate que yo veo a nivel psicológico, ¿no? En la astrología psicológica, fíjate que el movimiento, cualquier aspecto complejo entre la Luna y Venus está hablando de un conflicto entre la madre y la hija, ¿no? Entonces, de alguna manera, si pensamos en la simbología de lo que puede suponer el estatus de la mujer en Oriente Medio a través del velo es tapamos la sensualidad de la mujer, es decir, aquí estaría por un lado Venus, para dejarla solo en el rol de madre que dé hijos, que dé fértil. Y yo esto lo veo en una máxima tensión, incluso, Sí, ¿no? Despertar desde la herida de esa madre que también quiere recuperar su sensualidad, que parece también, fascinante, ¿no? Y este fascinante. Quirón Luna en Aries de ser lo femenino más asertivo, quizás de una manera no tan agresiva, ahí veríamos cómo se vehiculiza, ¿no? Pero desde luego yo lo veo. Y con este trígono, este de gran trígono en los signos de aire, inevitable el movimiento social, el juntarse, el Ujú, participar del grupo, el hacerlo juntos, me parece absolutamente. una simbología que yo creo que lo que decías, ¿no? Como que la luna llena puede traer un punto culmen en el que o esto se vea muy a las claras o algo, claro, podría pasar algo, ¿no? Que bloqueara el proceso, pero yo creo que puede pasar algo que haga que lo desborde, ¿no? Por este Neptuno-Júpiter en Piscis con Ujú. Mercurio. No sé cómo lo ves tú. Me fascina lo que decís, agregaría Mm, que de estas manifestaciones en Irán participaron muchos hombres. sí. Mm, Y mm, creo que ese Quirón en Aries, mm, y luego tenemos la cuadratura entre Marte y Neptuno, que está disolviendo algo del orden de lo masculino, de cómo se expresa la masculinidad, sí. también está sobre el tapete, porque finalmente si yo salgo a defender a mi hermana, a mi hija, a mi mujer, y es muy simbólico que ellas se corten el pelo, porque el pelo es un símbolo de Mm, Venus por excelencia, el pelo de la mujer. mm, Entonces, si el hombre sale a defender eso, su rol, su modelo, su mm, modo de estar en el mundo como hombre mm, tiene que cambiar. Y total. me parece increíble que ese Quirón en Mm, Aries esté justamente con la luna, porque tengo que cambiar para poder proteger lo lunar y poder proteger mm, lo femenino. Y Marte, bueno, como decías vos, se está ralentizando, falta muy poco, a fin de mes ya va a frenar, cada vez se mm, mueve con más lentitud. sí. Los planetas superiores, recordemos que cambian de dirección cuando llegan al trígono al Sol. Mm, Entonces, este Marte en cuadratura partila Neptuno, en un momento, tal como decías vos, Neptuno está en ese grado donde se hizo en abril la gran conjunción Júpiter-Neptuno, mm, me parece súper significativa.
algo se está disolviendo en cómo sí, hablamos, en cómo pensamos, en lo que decimos. Las palabras son poderosas. ¿Cómo me refiero yo a una mujer? Eh, Viste que los cambios empiezan muchas veces, cuando empiezan a haber cambios sociales, uno quizás se educó hablando de una manera con típicos clichés, y de golpe, sí, no, ¿cómo voy a decir eso? Eso es sí. ofensivo, eso está mal, eso genera violencia, eso genera odio, Ujú, eso lastima al otro. ujú. Qué sé yo. Es interesantísimo lo que está sucediendo. De hecho, en Europa ahora, por ejemplo, hay un montón de talleres, ¿no? Sobre el lenguaje no violento, el lenguaje no agresivo, ¿no? Entonces, efectivamente, el poner el cuidado en la palabra, ¿no? Porque aquí, con este Mercurio-Júpiter, a mí el riesgo que se me antoja quizás más mayor es el de que desde las élites o desde los gobiernos. Fíjate, mientras estabas explicando esto, yo estaba visualizando a los gobernantes como juglares que de repente se les han amontonado las pelotas con las que tienen que hacer el malabarismo, ¿no? Y tengo la sensación de que a más de uno alguna o como un castillo, ¿no? Que de repente empieza a desmoronarse y por mucho que intenten recogerlo no va a ser posible. Tengo un poco esa imagen de lo que es la síntesis de la carta, ¿no? Pero como si a nivel global tenemos que ponerle conciencia personal, ¿no? En cada uno, yo diría en lo personal, no despistarnos de los detalles, no perder los detalles, no, porque este Mercurio, Júpiter, Neptuno es quizás hablar demasiado rápido, no pensarlo dos veces, ¿no? Esto me recuerda al típico alumno que se presenta al examen porque se cree que lo tiene todo dominado y de repente suspende, ¿no? Porque no lo tenía tan preparado. Entonces, quizás veamos que algún político, que algún gobernante, que algún medio de comunicación no lo tenga tan preparado. Y aquí, claro, como estamos ante el riesgo nuclear de Urano, y ante bueno, pues este proceso complejo de que tiene que caer alguna estructura vieja, pues siempre corre el riesgo, ¿no? Siempre está el riesgo de que algo les pueda o se nos pueda ir de las manos de manera que no Ujú. pensábamos, ¿no? Ese es el riesgo que veo yo, no sé Sí, cómo. hablemos un poquito de eso, porque acá de vuelta, por supuesto que uno ve la realidad filtrada por sus propias formas de ser. Bueno, pero te voy a contar qué me pasa a mí con esto del riesgo de nuclear y vos me dirás qué te pasa a vos. Mm, Yo lo que veo es lo siguiente: Mercurio estaba retrocediendo y estaba mm, por formar una cuadratura a Marte. ujú. No llegó a formarla. No se llegó a Ah, hacer. Mercurio estacionó en el grado 24 antes mm, de formar esa cuadratura a Marte ujú, y decidió ir para adelante. Dicho sea de paso, las personas que tienen planetas en el grado 24 de Virgo o de los, o de los demás mutables, fíjense ujú, que Mercurio estuvo 2 días estacionado en ese grado, así que eso es algo ujú, para tener en cuenta. Bien, por otro lado, la luna nueva y la luna llena son en Libra y participa Venus. ujú, ujú, Participa Venus. Entonces a mí me da la impresión de que vamos, no yo por supuesto, pero la humanidad ujú, va a priorizar encontrar acuerdos. A mí me resulta que Libra es un signo muy civilizado. ujú, En ujú. Libra es donde nosotros dejamos a la bestia de lado, nos Lo ves. pulimos un poquito y mostramos nuestra mejor versión, ¿no? Yo tengo esa impresión, yo soy positiva con esto. También Mm, es verdad que la cuadratura entre Saturno y Urano sigue ahí vigente, pero no mm, falta tanto para que mm, deje de ella jugar, deje de estar. Esta creo que es la última vez que van a estar en cuadratura. Yo soy mm, bastante positiva mm, en este sentido, no estoy asustada. ¿Qué ujú. opinás vos? Porque esa, por supuesto, es mi mirada. Yo tengo una luna en Sagitario, siempre tiendo a ver las Sí. cosas. Bueno, Mm. contame vos, ¿qué ves vos? Bueno, a mí me resulta más difícil decantarme por una posición. Yo creo que la amenaza sobre lo nuclear creo que es real. Creo que mientras Saturno y Urano estén en cuadratura hasta marzo del año que viene, al menos yo he tenido la sensación de que esa realidad estaba ahí y que creo que podría, pero no porque alguien apretara voluntariamente, sino porque alguien estando con el dedo encima del botón, de repente se tropiece y caiga Ah, encima del botón. O sea, para mí el entiendo. riesgo es real por torpeza, por no calibrar demasiado, estar jugando a esta ruleta rusa. Es verdad
estoy de acuerdo contigo y además también añadiría, María, que con tanto aire, ¿no? Saturno en Acuario, el trígono de esta luna llena, por ejemplo, ahora en aire, en Marte que va a estar 7 meses en Géminis, el aire siempre da perspectiva, siempre da objetividad, siempre facilita que la razón esté presente en el tablero de ajedrez. Y junto a lo que tú dices, lo veo como una posibilidad pero fíjate que veo otra que me parece más interesante, de nuevo no sé hasta qué punto movida por mi propio deseo, y es que in- eh, podría pasar que esto del conflicto o esto del movimiento social de las mujeres en Irán, Afganistán y Turquía cobre tanto protagonismo que de repente a nadie le interese el tema de la guerra. Entonces, como a nadie le interesa el tema de la guerra, por mucho que Putin, Biden o la OTAN pataleen, es como este niño pequeño que patalea y hemos estado queriendo que entre en razón, dándole todo, y de repente llega Superman y dice, no, déjale que llore, déjale que patalee, que ya verás que se calmará. Y ahí funciona. Es en ese momento cuando dejamos de prestarle atención a esa energía cuando Mm, se calma. Y tengo un poco la sensación de que si algo neptuniano hace que esto, que las manifestaciones ya están en Madrid, están en París, no sé por vuestra zona si ha llegado, las elecciones de Brasil también han copado, o sea, yo creo que Marte en Géminis, con tanto encima del tablero de ajedrez puede hacer que de repente el conflicto, que creo que es completamente geoestratégico de Rusia-Ucrania, pierda influencia. Pero ¿qué te mm. parece si vemos la Me encantaría astrocartografía representar, me del fascina, me ¿qué fascina, y me a ver fascina. a ver qué nos puede ayudar en esto? Que veamos el mapa del eclipse del 25 de octubre. Vamos a por Me ello. Vamos, fascina. lo tengo, bueno, no tenía por qué dejar de compartir. A ver, vamos a buscar aquí que lo tengo sacado. Aquí está, aquí O está. sea, esto ya es un eclipse, esta es la primera luna en Escorpio ya, ¿no es cierto? Eso No es, es la carta que estábamos viendo recién, sino eso ya es. es a 2 o 3 grados de Escorpio, ¿no es cierto? Estoy tratando de acordarme. Total, Creo a que 2 grados de Escorpio, eso es. Esto es, ¿dónde se va a ver, dónde cae la umbra del eclipse parcial de Sol del 25 de octubre? Que ¿podrías es decirnos por qué es importante saber dónde cae la umbra, dónde va a ser visible? ¿Qué efecto puede llegar a tener eso? Bueno, pues mira, aquí podemos contar una anécdota que a mí me encanta siempre compartir. Bueno, en primer lugar, en la astrología clásica de siempre, los eclipses se ha defendido, se ha creído que tenían como mayor efecto en aquellos lugares de la Tierra donde se veía. Es verdad que estaban asociados a eventos maléficos. Recuerdo que uno de los últimos eclipses de Argentina estuvo en torno a las fechas en que Messi nos dejó, ¿no? Y se fue. 15 Pero de a mí hay, diciembre del 2000, me parece que fue 15 de diciembre del 2000, estoy casi segura que ahí hubo un eclipse que se vio perfecto en la Patagonia, yo justo estaba en el sur. exactamente. Y a mí hay una anécdota que me parece fantástica, que es cómo en una ocasión hubo un eclipse en la zona de Macedonia, que llegó hasta la India, Grecia, etcétera, en el mismo día en que nació Alejandro Magno, ¿vale? Entonces, el eclipse se vio y dibujó como una extensión de territorio que coincide exactamente con todo lo que Alejandro Magno conquistó. O Qué sea que, fabuloso, ¿no? qué bárbaro, es increíble, es Estas son increíble. entonces, según un poco estas teorías, y aquí y estamos con un dato muy cercano, lo podremos ver, fíjate que el eclipse del 25 de octubre que cae a 2 grados de Escorpio va a caer en lugares angulares de la carta de Putin y de la carta de Rusia y de Ucrania, y justo si te fijas, una de las zonas donde se va a ver, fíjate esta línea que viene donde ha habido las explosiones del Nord Stream, por cierto, las explosiones de gas también comentamos que era La otro vez de los pasada, efectos con de Neptuno. Neptuno, pasa justo por Polonia y por esta parte, fíjate, de Ucrania,
¿vale? O sea que es un eclipse el 25 de octubre que yo siempre he compartido que me parece que y luego pasa por España, o sea, por toda Europa, ¿no? Que es un momento importantísimo para Europa. Así que a mí me parece que como es luna nueva, como que es un inicio, ¿no? Que viene potenciado. O sea, los eclipses lo que hacen es potenciar lo que disparan las lunas nuevas y las lunas llenas. Ujú. Y siempre se le da mucha más importancia a al eclipse de sol, ¿no? De alguna manera. Claro, Así que claro, yo sí, sí. tengo la sensación de que el 25 de octubre ahí se abre una puerta, evidentemente no en el mismo día, pero desde ese día hasta meses posteriores en Ujú. que para mí sí que puede empezar a ocurrir o a haber cosas que cambien, que inicien una nueva fase en este conflicto, porque se olvide, porque se diluya o porque de repente quizás alguien, ¿no? Se tropezó y apretó el botón que no debía, que ojalá no, pero es un Muchísimas riesgo. gracias por tomarte el trabajo de preparar este gráfico, la verdad que me resultó fascinante. Y bueno, ya veremos, ya Mm, veremos, ya veremos, esperemos que la humanidad recapacite. Justo también pensaba que en la carta que mostraste de la luna llena, mm, ujú. a 16 grados, de Libra Aries, justo está Plutón estacionario. ¿Te diste cuenta que está Sí, Plutón justo estacionario? está estacionario, Que sí. Mm, ujú. ¿Cómo- ¿Qué querrá decir esto de Plutón estacionario justo en la carta? Bueno, Plutón es tan lento que va a estar varios días estacionario, Sí, ¿no? aquí Pero, lo mostramos, ¿eh? Aquí está a 26 grados. Sí, sí. eh, ¿cómo lo ves Apoyando esto? en sextil y en trígono a Mercurio Ya y a Neptuno. Neptuno, Sí. Mm. Ah, Mercurio y Neptuno. Sí, Bueno, para mí esto va a ser un momento en el que ahí Plutón va a ahondar para desenterrar y poner en evidencia todavía más la fractura y las debilidades de lo viejo del sistema, ¿no? Así que si pensamos absolutamente. en Eh, todo lo que está pasando, ¿no? Ahora mismo yo creo que tenemos varios simbolismos relacionados con el patriarcado. Me parece importantísimo, lo he comentado también en otras charlas, lo que tú has dicho, María. Para mí también resuena algo de esa luna Quirón en Aries en oposición a Sol, Venus, la nueva masculinidad, ¿no? Como que Totalmente. estamos redefiniendo lo que son las energías masculinas y femeninas, tanto para hombres como para mujeres. Y creo que el simbolismo de la guerra y estos soldados rusos huyendo del país. Por cierto, hoy ha habido, fíjate, hoy ha habido una noticia aquí en Europa, Hoy no sé decí si... la fecha porque este video lo Ah, vamos a vale, hacer sí, es justo verdad. antes de la luna. Hoy 3 de octubre, justo ha habido una noticia aquí en España que ha dicho que Rusia ha reclutado por error a quienes no eran, a reservistas que no eran, de tal manera que Rusia no va a disponer de esos hombres en la primera línea de combate cuando lo pensaba. Fíjate, esto es Mercurio, Neptuno, Júpiter oposición ya, ¿no? O sea, la confusión administrativa de que no han reclutado a la gente y al mismo tiempo los que se están yendo. Y luego lo de las mujeres. Me parece que es tan gráfico, ¿no? Lo que está pasando con lo que Increíble. representa lo masculino que está en decadencia. Sí, 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 la verdad que sí. Y creo que es un buen momento, lo voy a hacer yo en estos días, de revisar la carta del momento en que Rusia invade Ucrania. Mm, Yo me acuerdo que mm, tuve una conversación en ese momento con unos colegas y todos decían, bueno, no hay nada que decir, es obvio que sí, Rusia va a ganar por descarte. Y yo me sí. acuerdo pensar, no estoy tan segura, no estoy tan Mm. segura. Y habría que verlo a la luz de los acontecimientos de ahora, ¿no? Eso es un lindo video que veo si me tomo el trabajo de preparar en algún momento. El 20 el Pero 24, el 24 de febrero en no me lo febrero. pierdo. Si haces ese vídeo, no me lo pierdo, María. Será muy, muy interesante. Bueno, Eh, Itziar, me encantó charlar con vos, me encanta tu visión. Bueno, ya lo dije la otra vez, siento que nos superpotenciamos porque venimos de sí. lugares diferentes y tenemos un encuentro muy lindo y te súper Mm, agradezco mm. porque es mucho más lindo hacer este tipo de videos juntos, junto a vos, que hacerlos por mi cuenta. Así que, A mí me parece que ahora que Sol, Venus, en verdad, en Libra, creo que juntas somos más. Me encanta nuestra sinastría y ojalá haga sinastría con mucha más gente ahí fuera. Gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer conectar contigo. gracias, Itziar. Y bueno, nos vemos pronto para miles de proyectos juntos que tenemos en la academia. Chau, Y chau. hablaremos de Marte retrógrado el mes que viene, ¿te La parece? próxima. Sí, absolutamente.
Bueno, Chao, gracias. chao, Chao, chao. chao.